Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Le ha dicho que usted quiere ser presidente del gobierno, de hecho ahora hay en marcha unas primarias en el partido para que sea usted el candidato. ¿Estaría dispuesto también a ser vicepresidente, a que Podemos formar parte de un gobierno que no presidiera? No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. ¿Estaría dispuesto también a ser vicepresidente, a que Podemos formar parte de un gobierno que no presidiera? No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. ¿Estaría dispuesto también a ser vicepresidente, a que Podemos formar parte de un gobierno que no presidiera? No estaría dispuesto a formar parte de un gobierno que no presidiera. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que junto a otras que se vayan incorporando formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno. Ha sido no, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. Lo puedo volver a repetir. No, punto. No vamos a entrar en Podemos, punto. ¿Más claro? ¿Ya? Hola, soy Tania Sánchez. Me presento en la lista de Podemos por la Comunidad de Madrid. Y se ponen como locos a hablar de sillones, o de si pactar unos para regalarles a otros, o de si pactar unos contra otros, antes de hablar de qué es lo que queremos hacer. Del mismo modo que estamos convencidos que el Partido Socialista entenderá que sea razonable que en este caso yo ocupe la vicepresidencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al atardecer ya del lunes 15 de febrero. Como es habitual, nosotros aquí ponemos a nuestros amigos, todos mienten, son una pila de mentirosos todos ellos, y por eso machaconamente, hasta que veamos qué pasa a partir del día 2 de marzo, lo vamos a estar emitiendo pues todas las noches, como ya ustedes lo han visto desde hace 2 meses, una cosa así, ¿no? Antes de hacer el comentario habitual que hacemos a la entrada del programa, me gustaría hacer una breve mención a la gala de la Reina del Carnaval del otro día, y voy a hacer esta mención porque tuvimos aquí sentada a Inmaculada Medina, que es una amiga de esta casa y amiga mía, y hablamos mucho precisamente de la gala del pasado sábado. Hombre, lo de Antonio San Juan es como para que no la vuelvan a contratar más nunca, vamos. Que alguien a la que se le supone ciertas tablas, que no se acongoje cuando tiene 4.000 personas delante, en fin, ese tipo de cosas, se haya cargado la gala porque se la ha cargado, no tiene perdón, doña Inmaculada, porque estas cosas se pueden prever de todas maneras. Hay aquí, sin necesidad de recurrir, digamos, a traer canarios de fuera, tenemos aquí una multitud de personas que hubiesen realizado la gala, presentado la gala de una forma diferente, y Antonio San Juan, si le dan la presentación de un fórum de cine de terror, hubiese acertado, pero para un carnaval no, pero porque yo no sé si estaba excesivamente nerviosa, si tenía la cara crispada, en fin,
un desastre absoluto que no se puede volver a repetir, a pesar de los muchos buenos deseos que te deseamos, Inmaculada, como ya sabes. Y ahora vamos con el comentario habitual que hacemos cada vez que presentamos este programa. Este fin de semana, como ya por todos es conocido, se han producido algunos hechos importantes, también hoy, pero fundamentalmente relacionados con el Partido Popular y con el Partido Popular de Madrid, fundamentalmente. Hombre, a uno se le hace difícil creer en casualidades y que cada vez que se vaya a dar un acto importante, la Guardia Civil mandada por algún juez entre a saco en un sitio determinado, porque este tema del Partido Popular de Madrid, el asunto de la Púnica, tiene ya 2-3 años. El señor Granados está detenido y encarcelado desde octubre de 2014, que justo cuando se produce una situación como la que se iba a producir el viernes pasado, que era la presencia de Esperanza Aguirre en una comparecencia, en una comisión para ver todos estos líos en Madrid, se haya producido esta situación, que quieren que le diga, a uno le mosquea un poco. Pero bueno, la mujer que lo hizo muy mal el viernes lo ha hecho mejor el domingo, dimitiendo de su cargo de presidenta del Partido Popular, y desde luego, aunque mucha gente ya lo ha insinuado y otros no lo quieren ver, le están mandando un recadito al señor Rajoy a ver si él hace lo mismo, si se aparta, para posibilitar que el centro derecha en España no se vaya por el sumidero. Que si el Partido Popular se tiene que ir, pues que se vaya, pero que el centro derecha, que el contrapeso a la izquierda lo haya destrozado el señor Rajoy, pues convendría que se lo hiciera mirar. Lo cierto es que esta mujer se ha marchado y se ha marchado con un recado importante para el señor Rajoy, que el hombre no se da por aludido. Ha sido un desastre para el Partido Popular, ha sido un desastre para la derecha y, por ende, para España también, porque yo no sé, lo vi en el 24 horas de televisión española el domingo, y da la impresión, el sábado, y dio la impresión de que con él no va el asunto, que él es incomprensible, crea todavía que tiene alguna posibilidad de que él pueda ser el presidente del gobierno, resulta incomprensible. Pero en fin, así son las cosas. Lo cierto es que hoy el presidente del Congreso de los Diputados ya ha pactado con el candidato Pedro Sánchez el primer debate de investidura, 2 de marzo, digo el primero porque seguro que en el primer envite Pedro Sánchez no lo va a sacar, y ya veremos si lo saca en el segundo, porque después, cuando ya esté el programa más avanzado, les vamos a poner unos vídeos de Pablo Iglesias, porque el Pablo Iglesias es tremendo. Es lo que hemos venido diciendo muchas veces aquí. Hoy se fijaba la fecha de investidura, pero en un golpe de efecto mediático, que eso lo maneja muy bien el mesiánico dirigente de Podemos, pues ha sacado un verdadero programa de gobierno, que se lo ha puesto encima de la mesa al PSOE, y a ver qué hace Pedro Sánchez ahora, porque claro, a ver cómo pasa por el referéndum en Cataluña y a ver cómo pasa por todo lo que ha pedido Pablo Iglesias, porque el hombre quiere controlar el CNI, quiere controlar el BOE, quiere controlar la televisión española, quiere controlar la nueva oficina de anticorrupción. Es decir, Pedro Sánchez lo tiene mal. Pero de eso hablaremos a lo largo del programa, con soporte mediático además. Ahora sí, me gustaría presentarles a nuestro invitado de hoy. Él ha sido hasta hace poco, porque ahora mismo está jubilado, catedrático en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha estado en esta casa en muchas ocasiones para hablar fundamentalmente de temas relacionados con la energía. Don Roque Calero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Nada, de nada. Yo hablé con usted para invitarlo a venir hoy el viernes pasado, pero no imaginaba que el Canarias 7 sacase el titular que ha sacado hoy, del que me gustaría que usted me dijera algo. Pero antes que nada, ¿qué le parece la etapa por la que estamos pasando ahora mismo en España? Una etapa crítica y no crítica en el sentido de mejorar las cosas, ¿no? Porque, porque pueden ser criticidades para mejorar, ¿no? En este caso me temo que pueden ser criticidades para empeorar, ¿no? Yo me he visto ya, me he leído esta tarde, ¿no? El programa de Podemos. Y efectivamente le ha lanzado al PSOE todo un reto, ¿no? Porque ese es el programa. O eso ninguno, ¿no? Eso ninguno. Y vamos a ver qué hace el PSOE ahora. Espero, lo lógico será pues que ninguno, ¿no? Digo yo. Porque la verdad es que yo suscribo cosas, como es lógico, de ese programa. Otras no, otras me parecen descabelladas, ¿no?
y en conjunto me parecen peligrosas, ¿no? Para este país, ¿no? Sí. ¿Por el tema del referéndum? Por el tema del referéndum, por el tema de cambiar España así de golpe y porrazo, ¿no? Decir, bueno, una nación de naciones, ¿no? Y ya lo dice abiertamente, ¿no? Y por una serie de cosas también que es muy bueno ofrecer cosas, pero lo importante no es ofrecer, sino cómo después esos ofrecimientos se consiguen, ¿no? Y ahí veo cosas yo que son un poco, yo creo que inalcanzables, ¿no? Muchas de las cosas que dicen ahí, ¿no? Y por tanto, pues sobre esos mimbres difícilmente se puede hacer un gesto que permita al país. Usted es una persona independiente, me gustaría pues seguir un poco con este tema antes de meternos en cosas más concretas y más locales. Bueno, hay cosas que no pueden ser aceptadas por lo peligroso que pueden ser, pero claro, si no se aceptan, lo que tenemos a la vuelta de la esquina son elecciones generales y el Partido Socialista ahí lo tiene mal, si lo acepta y si no lo acepta. Sí, en las elecciones puede ocurrir, en unas próximas elecciones, estoy hablando un poco ahora impresionadamente, ¿no? Como es lógico, ¿no? Pero en fin, puede haber dos cosas, puede salir más o menos las cosas como ahora, con lo cual estamos en el mismo sitio, o puede haber un vuelco de votos en el que el Partido Popular recupere algo, no será seguramente mucho por el motivo que está pasando, y que efectivamente el PSOE se vea sobrepasado, ¿no? Ampliamente por Podemos, ¿no? Y esa es una situación bastante complicada, ¿no? Bastante complicada, ¿no? Eso es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que haya un poco de cordura y se llegue a un pacto, ¿no? Quizás con esta persona o con otras personas, entre los tres grandes partidos más o menos constitucionalistas, ¿no? Y que, bueno, se reponga la situación y se pacten cosas, porque todo el mundo tiene algo que mejorar, ¿no? Y entre todos, creo yo, los partidos constitucionalistas que pueden hacer un gobierno, creo yo, más o menos de futuro, ¿no? Para España, ¿no? Hablamos de energía, hablamos de Canarias. Polémica tremenda con relación a la implantación de una planta de biomasa aquí muy cerquita en la isleta. ¿Su opinión al respecto cuál era? Porque yo imagino que eso ya está resuelto. Bueno, parece ser que se ha resuelto en el sentido que no se va a poner, ¿no? Yo ahí veo, aparte de problemas medioambientales, que seguramente puede tenerlos, ¿no? Yo no soy un especialista en esto, pero es posible. Aparte incluso problemas sanitarios, ¿no? Que creo que pueden venir, ¿no? A través de esos árboles traídos de estas zonas, ¿no? Por la importación. La importación puede ser también. Yo, desde el punto de vista de lo que a mí me concierne, de los trabajos que he hecho y de lo que estamos haciendo, para mí el error, y el cual para mí no sería interesante de esta planta, es porque la potencia es demasiado alta, ¿no? Una potencia de 70 megavatios es una potencia excesiva que en gran parte resta posibilidades después a la penetración de renovables en la isla, ¿no? Precisamente uno de los problemas que tiene esta isla para promover más las renovables es las grandes potencias de los grupos de UNELCO, de las centrales de ciclo combinado. Y esto casi, no es tanto, pero casi también, ¿no? Con lo cual, desde el punto de vista de penetración máxima de energías renovables en la red eléctrica de Gran Canaria, esa planta no es positiva, ¿no? En ese sentido yo me la replantearía, ¿no? Aparte, insisto, que también sigue siendo dependencia del exterior y creo que tiene algunas imágenes también negativas, ¿no? Yo creo que no es bueno para Canarias, pues, depender de que se corten árboles, ¿no? En otros sitios, ¿no? Me parece que no es lo mejor, ¿no? Pero bueno, una planta de 70 megavatios, ¿qué volumen de madera? De madera, sí, o de lo que quiera que fueran a quemar, haría falta. Sí, yo no sé exactamente, no recuerdo los números ahora, pero son desde luego varios barcos de 150.000 toneladas al año, ¿no? Es una cantidad muy importante, sí. Además son plantas, desde el punto de vista también de integración en la red con sistemas renovables, muy poco flexibles, ¿no? Si esa planta tiene que funcionar a pleno rendimiento siempre, ¿no? Y por tanto, en ese caso tampoco se presta. En definitiva, por los estudios que hemos hecho nosotros en la empresa, nosotros lo que nos conviene son pequeños grupos, no más de 20, 30 megavatios, para suministrar la energía térmica, porque sobre eso sí se puede apoyar una gran penetración de renovables, que nosotros estimamos como mínimo en un 60%, ¿no? Bueno, hay que decir que Don Roque Calero, hasta el año pasado, era catedrático en la Universidad de Las Palmas en Canarias, como ya les dije, pero ahora tiene su propia empresa y metido en ese mundo empresarial, me imagino que con todas las dificultades del momento, pero dedicado expresamente a esto, ¿no? Sí, bueno, aparte de otras cosas, pero efectivamente ahora mismo la única actividad que tengo, vamos a ver, como jubilado, ¿no? Porque yo no tengo en la empresa ningún poder ejecutivo, quiero decir, no tengo ningún cargo. Sí, pero es lo que a usted le gusta. Pero sí, yo tenía muchas ganas desde hace años ya de entrar en ese mundo, entre otras cosas para que no, en fin, porque siempre se nos achaca a los universitarios, ¿no? Que no tenemos contacto con la realidad, ¿no? Y mucho menos con la realidad empresarial. Bueno, ustedes son funcionarios, tienen el sueldo fijo a fin de mes y mira qué bien viven, ¿no?
Bueno, yo tenía ganas de demostrarme a los demás y a mí mismo, desde luego, que podía hacer también algo en este mundo empresarial, ¿no? Y ahí me he metido. No me arrepiento para nada, al contrario, ¿no? Y bueno, y hacemos lo que podemos y ahora, visto desde esa perspectiva, las cosas cambian, ¿no? El otro día estuve con un amigo sindicalista que tuvo un alto cargo en los sindicatos aquí, no voy a decir quién es, y que se ha salido del sindicato, se ha montado una empresa y me dice, Roque, qué razón tenías, ¿no? Qué distintas son las cosas ahora y cuán equivocado estaba yo cuando estaba en el sindicato, ¿no? Por eso yo creo que sería importante que los políticos que nos gobiernan tuvieran también una pasada alguna vez, ¿no? Por ese mundo, ¿sabes? Lo que pasa, y no solamente desde la diversidad directamente o desde la nada directamente, ¿no? Lo que pasa es que la mayor parte de los políticos que ahora mismo nos gobiernan, la mayor parte de esos políticos son funcionarios. Sí, sí, sí. Y claro, la perspectiva es... Sí, no se conoce el mundo real. No se conoce el mundo real. Y yo creo que en función de eso, no por la valía personal en sus campos, se ha degradado la calidad de la clase política en general. Sí, de la clase política y de la clase universitaria también. También. Yo creo que vivir en una urna de cristal al margen de lo que pasa alrededor es malo para todos, ¿no? Y especialmente es malo para una cosa que fue mi profesión siempre, la ingeniería, ¿no? Yo creo que hemos convertido las escuelas de ingenieros en teóricos de la ingeniería, ¿no? Y eso es un asunto muy malo, ¿no? Y por tanto creo que había que refundar todo el sistema también, el sistema educativo y el universitario. Y eso tengo que decir que es algo de lo que jamás he oído hablar a ningún partido político. Ni Podemos, ni el PSOE, ni el PP, ni nadie. Y a mí me hace gracia que se hable de cambiar el modelo económico, el modelo de desarrollo del país, cambiar por una economía del conocimiento, una economía real, una economía especulativa, y nadie se le ocurra pensar que lo primero es cambiar el sistema universitario. Y por tanto yo no tengo ninguna esperanza que eso se cambie nunca. Lo que pasa es que habría una reticencia tremenda de cambiarlo desde dentro de la propia universidad. Por supuesto. No solamente una endogamia, además una endogamia certificada por ley, porque la universidad es autónoma, ¿no? Claro. Y eso, a mi juicio, yo siempre lo he dicho, no estoy diciendo nada nuevo ahora, es un disparate total, ¿no? La universidad tiene que estar al servicio de la sociedad o no estar. La medida que la universidad rinda servicio a la sociedad, pues hay que protegerla, y si no lo hace así, no hay que protegerla, sino cambiarla. Pero efectivamente, nadie se atreve a meter dentro de ese sistema. Eso es una crítica tremenda a la propia Universidad de Las Palmas. Sí. Crítica yo desde dentro siempre. También. Y especialmente la de Las Palmas, ¿no? La que yo creo que tiene muchísimo que mejorar, ¿no? En todo caso, no quiero ponerme como ejemplo, hay muchos amigos míos y colegas que hacen lo mismo que yo y han hecho lo mismo que yo. Y desde luego más fuera de España que dentro. Y yo siempre digo que si hubiera, no sé, 10.000 catedráticos o profesores titulares de la universidad que hicieran esto, otro país tendríamos, ¿no? En definitiva, yo siempre vi con gran pesar, ¿no?, como mis alumnos, buenos alumnos, ¿no?, cuando terminaban la carrera les preguntaba, bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues no lo sé, me voy a Alemania, me voy a Francia, no sé. Eso es un desastre, es un desastre. Y yo siempre me veía empujado a hacer, ¿qué puedo hacer yo por esta persona más allá de la universidad? Y ese fue uno de los motivos que me impulsaron a montar la empresa también, ¿no? Ya me gustaría meter una empresa que pudiera contratar todos los años a 40 o 50 jóvenes de este tipo, ¿verdad? Son muy valiosos, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas de este país, ¿no? ¿Cómo abandonamos la gente mejor formada? A mí parece bien, por supuesto, ¿no?, que a una persona que, no sé, trabajó en la industria de la construcción durante 4, 5 años, 6 años, ganara lo que ganara, pues se le pague después por el desempleo, 1 año, 2 o 3, lo que haga falta. Pero ¿y qué pasa con un señor o una señora que estudió 5 años, 4 o 5 años, hizo su carrera, hizo a lo mejor un doctorado y después se va a la calle sin ningún derecho a nada? A nada. Eso no ocurre en otros países. Esa persona pasa a ser un desempleado como otro cualquiera. Aparte de eso, me parece bien que se gaste dinero en el desempleo o en crear empleo. Por cierto, una consejería de empleo o un ministerio de empleo para mí es una aberración por sí misma, ¿no?, porque el empleo se crea en otros sitios, ¿no? Claro. Será en todo caso una consejería o un ministerio de subvención al desempleo, ¿verdad? Bueno, pues que a una persona con una pequeña capacidad, digamos, ¿no?, de trabajo intelectual o no intelectual, se le pague y se le dé dinero para hacer, yo qué sé, pues pintar, el ayuntamiento, lo que sea, me parece bien. Pero es que el empleo, donde hay que enfocar esos dineros, es en las personas que pueden generar economía en el país, que son estas personas, estos jóvenes. Justo los que abandonamos son los que tienen capacidad de cambio. Y eso no lo tenemos abandonado. Esto para mí es una pelea de años con las consejerías de empleo, ¿no?, con la consejería de industria, y nunca lo han entendido, no han podido aplicarlo, ¿no? Quizás ahí los sindicatos han presionado también, pero a mi juicio, mientras no pongamos en marcha el enorme capital intelectual, ¿no?, y profesional que tenemos en esos miles y miles de graduados que salen de España cada año,
no tenemos posibilidad de cambiar nada. Pero en el caso, en su sector, ¿cuántos alumnos salían con la licenciatura, ahora con cada año de la Universidad de la Panamericana? Bueno, eso depende, porque al principio eran poquitos, eran 15 o 20, llegaron algunas promociones hasta que se hacían, ¿no? De esos chicos, bueno, en ingeniería no es precisamente donde más desempleo hay, la verdad, ¿no? Primero porque es una profesión flexible, siempre hay muchos sitios. Y segundo porque muchos se marchan también, ¿no? Que por cierto, en lo que se marcha también hay una cosa curiosa, que me indica una vez más qué mal estamos haciendo las cosas en Canarias, ¿no? Estos chicos que se van, todos tienen ganas de volver. No conozco ninguno, por muy bien que estén, trabajando en Airbus o donde sea, que digan, no, yo aquí me quiero quedar para siempre. No, todos quieren volver. Pero hay otra cosa más importante también, es que no solamente quieren volver ellos, sino si pudieran sus colegas alemanes también se vendrían, ¿no? En definitiva, no sabemos lo que tenemos en Canarias, ¿sabes? No Pero yo le he preguntado el número porque, claro, 10, 15, 20. En el caso de Derecho pueden ser tropecientos mil, ¿no? ¿Tenemos mercado aquí para absorber los titulados que salen cada año de la Universidad de la Panamericana? No tenemos mercado y sobre todo no tenemos mercado. Y hay otra cuestión también importante, porque nosotros tampoco hacemos nada por dirigir o asesorar a los jóvenes que terminan el bachillerato a dónde deberían dirigirse, ¿no? Nosotros, Gobierno Canario. El Gobierno Canario, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus intereses, me parece bien, pero los intereses a veces se cambian cuando tú le abres otras ventanas a las personas, porque las personas conocen lo que conocen, ¿no? Y por eso hay muchos hijos de médicos, porque sus padres son médicos, pues estudian medicina, ¿no? Pero en fin, es posible que si tuvieran abiertas otras ventanas estudiarían otras cosas. Desde digo, la gente merece la pena, creo yo, ser dirigida. Eso, que hay que hacerlo en el último curso de la enseñanza secundaria, pues creo que no se está haciendo, se hace muy mal, primera cuestión, ¿no? Y segunda cuestión, no podemos tener una región con una inflación, una hiperinflación de titulados que no se pueden absorber, por ejemplo, como decía antes, en Derecho o en empresariales económicas. ¿Por qué? Porque en esta universidad la mitad de los estudiantes están centrados en esas dos facultades. A mí me parece bien que hayan estudios como es lógico. Sí, casi la mitad. Me parece bien que haya estudios de empresariales y tal, pero la cuestión es que no se puede dirigir empresas si las empresas no existen, ¿no? Claro. Y por tanto hay que fomentar, de alguna forma, formaciones para que creen empresas, no solamente para dirigir empresas, ¿no? Y en multitud de ocasiones han hablado de planes para emprendedores continuamente. Se ha metido una cantidad de dinero enorme ahí. No sirven para nada, porque no están pegados a la realidad nunca, ¿no? Y luego no digo nada de las formaciones que se dan. Yo recuerdo una vez, hicimos un trabajo sobre el desarrollo del sector del mueble en Canarias, y hicimos una entrevista con todos los fabricantes, importadores importantes de las dos provincias, y ellos nos definieron, una de las preguntas que le hacíamos, qué formación requerían, ¿no?, para sus empresas. Y nos definieron, creo que fueron 17 cursos, ¿no?, de cosas que ellos entendían que eran necesarias para su gente, ¿no? Bueno, ni uno solo de los 17 estaba en la formación profesional. Entonces, cuando eso ocurre, algo gravísimo está pasando. Esa formación profesional está desligada en gran parte. La mayor parte de los cursos son de administrativos, cosas de este tipo, ¿entiendes? Y eso no es lo que requiere. Vamos a ver, no es que se requiera. Al final, cuando uno tiene una formación, si puede, se busca la vida dentro de esa formación. A mí no me ha importado nunca que sacar a la calle, no sé, 100 ingenieros que no, a lo mejor resulta que de esos 100, 60 no van a tener trabajo. Porque es que esos 60 se lo van a buscar. Se lo van a buscar y lo van a conseguir al final. Lo que no se va a conseguir es trabajo si no creamos esos 100 ingenieros, ¿no? Y así con todo. Por tanto, creo que hay una enorme cantidad de desenfoques en todos los aspectos educativos y, como decía al principio, si no se cambia el sistema educativo no cambia nada en España, ¿no? Y otra parte también importante también es que la educación, si hay algo que no sea democrático, digamos, ¿no?, igualitario, es la educación, ¿verdad? Y nos empeñamos en que, bueno, pues todo el mundo tiene que tener tantos títulos, tanta universidad en la universidad, y eso al final no conduce más que una degradación del propio sistema y al final una pérdida de competitividad completa, ¿no? Es decir, la excelencia en la universidad tiene que ser el primer objetivo que tiene que contemplar, ¿no? Y en ese sentido, los movimientos que se avecinan, tanto del Podemos como incluso PSOE, incluso PP, no van en esa dirección, ¿no? No van ninguno. No van ninguno. Y por tanto no esperemos grandes cambios en España, si acaso peor. Lo que pasa es que eso pinta un panorama decepcionante, gris. Pues lo siento mucho, pero así lo veo yo, ¿no? Hay otra cosa también que está ocurriendo, y es que cuando el sistema educativo no se pone al día, no funciona al margen de la sociedad, se cierra sobre sí mismo,
el profesor es intocable, ¿verdad? Todo se queda mal, de cátedra y todas esas historias, ¿no? Pues la verdad es que la sociedad sí es viva, ¿no? Porque si se muere no hay nada que hablar, tipo Venezuela, ¿no? Pero si es viva, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Pues buscándose la vida por su cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues están proliferando en todas partes pues la formación online, la formación a distancia, las universidades privadas. Eso está ocurriendo. Y mientras todo eso ocurre, que le está mermando el terreno a la universidad no se está enterando. Yo conozco muchos colegas míos que se han montado la vida por su cuenta, al margen del sistema. Y eso está pasando. Y eso es bueno, eso no es malo. En todo caso, no sería muy bueno para los sistemas convencionales educativos, ¿no? Pero entonces, ¿para qué sirven las dos universidades que tenemos aquí en España? Yo recuerdo que una vez, aquí con los presupuestos, me estoy hablando de memoria, me parece que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria eran alrededor de 120 millones de presupuesto, una cosa así. Capítulo 1 y adyacente eran 90 y pico millones. Claro. Luego, ¿qué margen hay para la investigación, para la proyección? Muy poco margen en la universidad, ahora no tanto, pero hace unos años yo estaba metido ahí dentro, incluso en los órganos administrativos de la universidad. Aquí había una especie de objetivo que era, la universidad tiene que crear empleo dentro de la universidad. ¿Dentro de la universidad? Una de las cosas que dijo el rector en su momento, Francisco Rubio Arroyo, era, vamos a ver, tenemos una universidad que está naciendo ahora, nosotros tenemos que nacer poco a poco, porque si de golpe nos lanzamos a un montón de facultades, tendremos que contratar a 600, 700 profesores. Y eso no es fácil contratar 600 profesores excelentes, ¿no? Claro, ¿vale? Que tengan nivel. Pero lo peor que viene después, se lo decía en su momento, lo peor que viene después, cuando toda esa gente cumpla los 65, va a haber un descenso de 600 personas. La pregunta, ¿tendremos en ese momento 600 personas preparadas? Tampoco. Yo diría que menos preparadas todavía, ¿verdad? Menos preparadas. Sí, porque la formación en poco ha ido, yo creo que en gran parte generando, ¿no? O sea, la formación se ha ido deteriorando. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y por tanto, tenemos ahora vamos a entrar en otro bache tremendo, ¿no? Y la universidad la estamos rellenando pues de gente casi siempre desde el seno de la propia universidad, becarios y demás. Hay una figura ahí que es la del profesor asociado, ¿no? Que se creó hace tiempo ya, pues para que profesores de, en fin, expertos del mundo civil, por decirlo así, pudiesen impartir y transmitir a la universidad sus conocimientos, ¿no? Y sus contactos y sus relaciones y todas. Y por tanto esas personas, siempre pensé que eran imprescindibles, especialmente las formaciones tipo ingeniería, derecho, arquitectura, etcétera, ¿no? Bueno, eso ha desaparecido y esa figura legal se ha convertido pues en un becario. El becario pasa a ser profesor de ese tipo, ¿no? Y esa novedad. Y esa persona de fuera, pues, no solamente ya no es bienvenida, sino incluso es repelida, ¿no? La consecuencia, como digo, es más aislamiento todavía de la universidad, ¿no? Y además, cuando ese profesor asociado se le ofrece 800 euros al mes, ¿no? Para unas clases, ustedes miran cómo un profesional puede venir ahí, claro, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues han sido muchas cosas. Yo he sido muy crítico con todo esto. Yo incluso el rector actual le mandé en su momento un escrito diciéndole que si no se da cuenta que esto iba mal, ¿no? Pues no lo sé, no me contestó nunca, pero yo creo que va francamente mal, ¿no? Francamente mal. Pero en fin, es lo que es. Eso quiere decir, de todas maneras, insisto, que si antes estudiaban 20 personas y habían 10 excelentes, hoy estudian 100 y hay 40 excelentes, o sea que hay más que antes, ¿no? Yo no digo... Pero en general creo yo, en ciertas al menos facultades y escuelas, especialmente la de ingeniería, que es la que yo conozco más, no hemos ido mejor, creo yo. Y la Laguna igual que igual. Pero ahora hay casi todas en España, ¿no? Y por eso una de las cosas que a mí más me ha sorprendido del PP, que suponía que son gente más de, en fin, liberales, ¿no? Y más empresarios y estas cosas. En el PP no hay ni un solo liberal. Que no apoyaran un cambio radical en la universidad. Es que me ha sorprendido enormemente, ¿no? Y sobre todo, ahora veo que hemos perdido 4 años, lamentablemente, ¿no? Sí, lo hemos perdido lamentablemente. Aunque volveremos a hablar de la educación. Usted estuvo dirigiendo proyectos dentro del ITC. Sí. Yo recuerdo que cuando usted estaba en el ITC, en aquel momento hicimos una serie con varios de los 12 proyectos que en aquel momento se estaban llevando a cabo en el ITC, hasta que llegó Julio Boni y lo convirtió el ITC en una especie de formación de curso. ¿El ITC qué es hoy en día?
Porque había grandes proyectos. Sí, había grandes proyectos. No hemos perdido una oportunidad. Sí, 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 bueno, por supuesto, hemos perdido la misma oportunidad que con la universidad, ¿no? Yo efectivamente fui de las personas que pues arrancó aquella institución, ¿no? Aquí fue una época muy interesante y además que me mostró lo que se puede hacer, ¿no? Es verdad que cuando yo llegué allí, estaba Roberto Moreno, de ese momento director, habían 3.000 millones de pesetas de época, ¿eh? Del plan de desarrollo de Canarias. ¿Tú no eras padre o hijo? Padre. Del plan de desarrollo de Canarias, en I+D no se habían gastado. Yo en la universidad tenía un grupo de gente trabajando en temas renovables y aquello fue un poco como una válvula de escape, menos mal, ¿no? Entonces yo recuerdo el año 93, ofrecí y aceptaron, tanto Roberto como también los campos en ese momento, que era Jerónimo Saber y demás, la creación del Centro de Energía y Agua, que se montó en Pozo Izquierdo. Lo que cuento esto porque quiero que vean la gente que las cosas cuando se quiere se hacen, ¿no? En el año 93 buscamos un sitio donde instalarlo, ¿no? Y yo me recorrí la zona de la costa de aquí del sur, de Gran Canaria, y vimos que Pozo Izquierdo era el sitio ideal, ¿no? Entonces el alcalde era Carmelo Ramírez. Hablé con Carmelo, le gustó la idea y me dice: Roque, yo voy a convocar un pleno extraordinario para aprobar la compra, ¿no? de la negociación de ese solar, que eran 120.000 metros cuadrados. Si eso yo hablé con él hoy, pues eso fue a la semana siguiente. Se convocó el pleno y por unanimidad se acordó apoyar la creación del centro y iniciar las gestiones para comprar los terrenos que eran, o al menos gestionar la compra que era de los Boni. Aquello se compró en 3 o 4 meses, no pasó más. Eso fue el año 93. En el año 2000 está todo lo que ustedes ven abajo ahora. Estaba todo hecho. En el año 2000 se gastaron, además yo tenía las cuentas, pero vamos, con la gran capital, ¿no? Gastaron 1.100 y pico millones de pesetas entre el año 93 y el 2001 que yo me fui, y ahí habían proyectos que fueron seleccionados como número 1 en la Unión Europea. Número 1. Por ejemplo, concretamente un gran proyecto que fue un proyecto de desalación con energía renovable, Stauer le llamamos, que participaron varias empresas e instituciones europeas. Fue un proyecto mencionado con una mención especial en la Unión Europea, ¿no? Y era el ejemplo palpable de que se podía desalar agua con renovables sin conectarse a la red eléctrica. Mi asombro está cuando después de yo irme ahí, pues este proyecto se desmonta y se desbarata y al final pues creo que se ha vendido como chatarra, ¿no? Cuando tiene que ser el emblema, ¿no? Yo creo que hasta ese momento, hasta que yo me fui de allí, y me fui por razones, me tuve que ir, ¿no? Había, políticas, digamos. Sí, por razones políticas. Había una serie de consejeros, porque el Consejo de Industria es una de las Marías, ¿no? Y por tanto, pues, en fin, era una de las que no quería, digamos así. Y yo conocí en los 8 años 8 consejeros, ¿no? De ese grupo de consejeros, una primera parte de ellos, hasta que vinieron, empezaron a venir en Tenerife, que ellos decían, bueno, ellos estaban contentos con lo que hacíamos, nos dejaban hacer, incluso nos apoyaban, y ellos pues se apuntaban a su tanto político más lógico, ¿no? Y todo fue muy bien, una confianza entre ambas partes perfecta. Cuando yo ya me tuve que ir de ahí, había cambiado todo, ¿no? Y aquí se convirtió en un instrumento político, o sea, algo que estaba bien, que tenía nombre y tal, se acapara, ¿no? Y yo creo que eso pasa muchas veces cuando el político ya, pues, considera que aquello es un instrumento, digamos, para su promoción o lo que sea, ¿no? Que para... Hombre, yo recuerdo del año 2000, me parece que era así, yo creo que fue 99 o 2000, me llamó la atención un proyecto que era con concentrado de tomate, que además era un antioxidante importante, que yo llegué a tener el producto final en mi mano y yo no entendía nunca cómo es posible que generando un proyecto de investigación y un producto después no lo comercializáramos. Era una cosa asombrosa. Me parecía ridículo. Pues como eso hubieron tantas cosas que no es el momento de comentar ahora, pero casi todo fue así, ¿no? Sí. Hubieron cosas realmente impensables que nunca he querido yo tampoco comentar, que tampoco voy a comentarlo ahora, ¿no? ¿Y por qué? Porque no, porque son cosas bastante duras y no quisiera, ¿no? Pero en fin, ahí se hicieron al final... Cuando salgamos de aquí, yo voy a tratar de extorsionarlo a usted para que me cuente, porque a mí me parece que hemos perdido una oportunidad tremenda. Sí, la más perdida. Ahora hay problemas, que hay que reducirle salarios a la gente, ERE... Sí, porque aquí yo creo que en los últimos años se convirtió en gran parte también en una oficina de gestión de proyectos europeos, de los Interreg y tal, y es peligroso depender de ese tipo de subvenciones, ¿no? Porque cuando se corta te mueres, ¿no? Yo creo que es una crítica, pues todavía son amigos míos, ¿no? Pero ha habido falta ahí dentro, creo yo, de creatividad por parte de ellos, de iniciativas, ¿no? Porque en la época que yo estuve allí, las iniciativas las llevábamos nosotros, ¿no?
Nosotros éramos los que cada año presentábamos a la consejería 20 o 30 proyectos, muy meditados, muy pensados, dónde venía la financiación, los resultados, cada año. Y cuando uno presenta este tipo de cosas, es difícil que te digan que no. Claro. Igual que pasa, cambiando el tercio, si me parece, con el tema del REF, ¿no? Yo siempre digo con el tema del REF que es un marco, ¿verdad?, para desarrollar la economía de Canarias, ¿no? Y entonces pedimos un marco grande, ¿verdad?, grande y con sus costes, ¿no? Y es como alguien que va a pedir un marco para un cuadro y dice, no, yo quiero un marco, pues yo qué sé, de 12 por 12, ¿no?, y que cuesta no sé cuánto mío, y la otra persona le dice, oye, ¿y usted qué cuadro quiere pintar? Y dice, no lo sé todavía. Me lo usted lo averigüe y le doy el marco, ¿no? Cuando nosotros sepamos qué queremos hacer de Canarias, entonces definiremos el REF y no al revés, ¿no? Y eso pasa en todo. Y por tanto, en el caso del ITC, creo que los primeros años fueron de iniciativa propia del propio trabajadores del ITC, que tenían mucha iniciativa, e insisto, es difícil rechazar las iniciativas cuando son sólidas, bien pensadas y positivas, y es muy fácil rechazarlas cuando no las tienes, ¿no? ¿Y tenemos alguna posibilidad de rescatar eso todo? Pero yo creo que sí, porque las instalaciones, al menos en Gran Canaria, están, hay gente que también está, y yo creo que hace falta es darle una inyección, no tanto dinero, que también, ¿no?, pero sobre todo de proyectos y de moral y de ideas, ¿no? Y si no salen de dentro, pues que vayan desde fuera. Y si una vez que viene iniciativa desde fuera, la gente que está dentro no lo responde, pues habrá que sustituirlo, ¿verdad? Claro. Porque así es la vida, ¿no? Pero yo creo que no, que lo que yo les animaría a todos estos amigos es que presenten iniciativas, ¿no?, que se conviertan ellos en los artífices de su propio desarrollo, ¿no?, porque es lo que inicialmente funcionó muy bien y yo creo que puede funcionar también, porque además en Canarias tenemos necesidad de que ocurran esas cosas, ¿no? Porque entre otras cosas también esperamos demasiado de los políticos, ¿no?, y no tenemos por qué, porque son personas normales, ¿no? Y creo que las personas capacitadas, y hay muchos ingenieros y otros que no son ingenieros, son los que tienen la obligación, creo yo, de plantear las alternativas, ¿no? Vamos a ver, hablemos un poco de su empresa. ¿Su empresa? ¿Cómo se llama su empresa? Se llama número 3 IDS, que es Ingeniería, Investigación e Innovación para el Desarrollo Sostenible. Es una empresa pequeña, con 4 empleados, ¿no? Pero bueno, llevamos ya 5 años ahí. Es una sale como de la universidad, inicialmente fue como una spin-off, pero luego ya, bueno, pues nos hemos ido un poco por nuestra cuenta, pero seguimos estando en el parque tecnológico de la universidad. Y tenemos muchas cosas interesantes. Una de ellas, que yo creo que es interesante que la gente los conozca, los planes estratégicos de desarrollo sostenible que empezamos a hacer en el sureste de Gran Canaria, que empecé yo a hacer ahí realmente es donde se desarrolló toda la forma de planificar las cosas. Bueno, pues ya una vez que ya estaba aquello terminado en la universidad, lo pasamos a la empresa, que es lo lógico, porque yo siempre he dicho que la universidad tiene que estar para investigar y no para competir con la gente de la calle, ¿no? Y bueno, y hemos presentado muchos planes de estos, se han hecho varios. El último que hicimos fue en Gran Canaria, en la anterior corporación. Desgraciadamente no se pudo terminar creo que por problemas internos del Partido Popular. Pero, sí, pero espero retomarlos ahora con una nueva corporación, porque es una forma de planificar las cosas realmente diferente a todo, que yo creo que en parte trasciende de la pelea política, porque cuando uno planifica qué puede ser Gran Canaria en función de qué capacidades tenemos, ¿no?, y qué podemos ser, te das cuenta que unas cosas hay que hacerlas como si fuera un ultraliberal y otras hay que hacerlas como un ultra no sé qué, porque las cosas son así. Y incluso yo, esto aparte de la empresa, ya a nivel personal, creo que algún día lo pondré un poco en la calle, porque creo que es importante que la gente vea que hay otra forma de planificar el futuro que no solamente pasa por esperar a lo que los partidos políticos decidan, ¿no? Si esperamos los políticos, estamos perdidos absolutamente todos. ¿Usted todavía tiene fe en alguno de ellos? Yo ninguno. Yo ninguno de ellos. Bueno, pues, porque yo recuerdo que usted pudo haber hecho, en combinación con los alcaldes del sureste, algún gran proyecto allí que por alguna razón se quedó a medias. Sí, se quedó a medias por una razón que les voy a comentar, porque que es una de las, yo diría que de las perversiones del sistema, ¿no? Y es la prepotencia absoluta del aparato burocrático, ¿no? El aparato burocrático. Yo recuerdo, en el caso del sureste proponíamos nosotros varias acciones sobre el territorio del sureste importantes para el desarrollo de Gran Canaria, muy importantes para el desarrollo de Gran Canaria. Fundamentalmente a Güemes y Santa Lucía. Ingenio, los tres. Los tres. Además, con un apoyo desde exterior seguro, esto va a funcionar. Y vamos los tres alcaldes, el gerente y yo, al Cabildo, a hablar con la oficina de planificación del PIOT, y nos dice, bueno, esto nosotros no lo tenemos contemplado y por tanto, en principio, no vamos a aceptar esto, ¿no? Y bueno, cuando en una isla, en una región,
Eso no fue una decisión política, fue de funcionarios. Que yo creo que uno de los mayores problemas es el funcionariado. No personalmente, que son gente estupenda, sino el sistema. El sistema. El sistema está absolutamente bloqueado, ¿no? Yo no entiendo, nunca he entendido cómo se puede planificar el futuro de Gran Canaria por una serie de arquitectos e ingenieros en unos despachos. Eso es una aberración del sistema, no del sistema político, nada, es una aberración total, ¿no? Otros, en principio, la planificación, o qué queremos ser, lo definiremos entre todos, ¿no? Después, por supuesto, de poner encima de la mesa un documento que podemos empezar a discutir, que es lo que hacemos en la empresa. Pero, en fin, a partir de ahí discutimos. Y luego, cuando ya sepamos qué queremos hacer en Canaria, pues se pasará a una segunda fase, ordenemos el territorio de acuerdo a esto, pero no al revés. Entonces, cuando a una persona le presentamos unos proyectos importantes desde el punto de vista de creación de riqueza y empleo, y nos dicen que eso ellos no lo han visto, no lo han contemplado en el plan de ordenación, bueno, pues esto es una barbaridad, ¿no? Y por tanto yo creo que los planes estratégicos, estos que estamos diciendo, que se han hecho aquí en el sureste y que han tenido gran éxito fuera de Canarias, son los que deberían ser de contemplar el desarrollo regional. Y los demás planes son subsidiarios de eso. Por otra parte, dentro de la administración los comportamientos son muy estancos, ¿no? A todos los niveles, incluyendo los consejeros, ¿no? Muy estancos. Entonces se hace un plan de ordenación del territorio insular, el PIO, por unos grupos de personas, se hacen luego planes especiales, que aquí creo que son unos 40 o así, y hay un denominador común, es que todos chocan con todos. De esa manera no se puede avanzar nada. Como además se dice, bueno, el plan tiene 5 años, hay 4 años de vigencia, ¿no? Y los planes se tardan más de 4 años en hacer. Y cuando ya se acaba el paso hay que empezar de nuevo. Esto es el cuento nunca acabar. Hay islas que llevan, yo qué sé, 7, 8, 10 años sin planificación. Además, insisto, por una planificación que esencialmente es incorrecta, ¿no? Que es lo peor. Y además enterrando ahí un montón de dinero. Bueno, enterrando el dinero. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, a raíz de la experiencia del sureste, es una forma de planificar completamente diferente, ¿no? Y eso espero que se termine. Claro, pero eso después habrá que vendérselo al político de turno. Sí, claro, hay que vendérselo. Que además tiene que aprobar el funcionario de turno. Claro, eso y que se lo pueden tumbar. Eso es. O sea, que no tenemos solución. No, hay otro mecanismo ahí que yo intentaré, si no se puede seguir por esta vía, lo intentaré también, ¿eh? Porque, en fin, y es la vía de la participación ciudadana, ¿no? Porque, claro, hacer un plan de este tipo, lo que hacemos, al menos nosotros en la empresa, no es ningún disparate económico. Estamos hablando de cantidades pequeñas, relativamente pequeñas, ¿no? Y ahora hay unos mecanismos que no nos damos cuenta lo que valen hasta que no te metes en el que es el famoso crowdfunding y todas estas historias, ¿no? En definitiva, coger un grupo de 8, 10 o 20 o 50 personas que tengan un poco de ganas de apoyar algo por el desarrollo y hacer un plan de este tipo no cuesta nada. No cuesta nada. Y entonces ese plan sí tiene peso porque ese plan ha salido de la ciudadanía, ¿no? Y para mí ese es el último cartucho, ¿no? Si la parte, espero que sí, si la administración actual, en Gran Canaria me refiero, ¿no? Yo creo que está por esa labor, pues estupendo. Y si no puede, porque hay problemas internos, incluyendo los funcionarios y demás, pues la vía para mí es esa, ¿no? Que planifiquemos las personas, ¿no? ¿Hay empresas que saben hacerlo? Sí. ¿Hay profesionales que saben hacerlo? Sí. ¿Hay dinero para hacerlo? Sí, porque insisto que es poco dinero. Pues entonces aquí estamos esperando. Nosotros hemos hecho planes para Lanzarote. Esto fue de la universidad, ya la empresa la tenía creada, pero era yo quien lo dirigía de la universidad. Hemos hecho planes para Lanzarote Isla y para Graciosa. Hemos hecho planes para Tías. Hemos hecho un plan para Granadilla, en Tenerife. Hemos hecho planes para Valsequillo, que estamos en ello, por cierto, con mucho interés y la verdad es que me encanta trabajar con ellos, ¿no? Hemos hecho Gran Canaria, hemos hecho Puerto Rosario. Todos tienen un denominador común, prácticamente. Todos han sido parados en un cambio político. Y así no hay forma de avanzar, ¿no? No hay forma de avanzar. Entonces, la única forma es trascender de ese nivel. Porque aparte de eso, los políticos con lo que lo todo el mundo está de acuerdo, quiero decir que lo quieren hacer, ¿no? No. Pero hay ese problema. Sí que hay un problema, a mi juicio, político de falta de continuidad. Hay un problema de tipo administrativo porque la legislación es muy restrictiva, es muy cerrada y ningún funcionario quiere cogerse los dedos con nada, ¿eh? Ningún político tampoco, ¿no? Y finalmente se acusa muchas veces por parte de algunos sectores de las presiones espurias, ¿no? De sectores empresariales. Yo eso lo pongo en cuarto lugar, ¿sabes? O en quinto, ¿no? Porque además el empresario al final hace lo que le dejan hacer, ¿no? Porque no es el que gobierna. Don Roque, muchas gracias por estar aquí esta noche. Ha sido 45 minutos, que hemos hablado mucho, pero se me ha hecho muy corto, porque a mí me gustaría incidir en esto un poco más. Yo espero
poder invitarlo de nuevo y hablar de esto nuevamente. Cuando quiera. Gracias por estar mucho aquí. gusto. Gracias. Buenas noches a todos. Don Roque Calderón. Vamos a seguir ahora con el programa de cómo se la castan en Venezuela y después ampliaré lo que les voy a comentar ahora y hacerles ver. Miren este discurso. Me siento más nervioso que nunca. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadano segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos secretarios de la Asamblea Nacional, ciudadanos diputados presentes en este acto, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Mi nombre es Miguel Mendoza, pero mucha gente me conoce como Nacho, por mi segundo nombre, que es Ignacio. Nunca me ha gustado improvisar porque yo soy bueno para escribir y yo creo que en la improvisación se pierden muchos detalles que queremos comunicar, así que me voy a dignar a leer lo que escribí. En primer lugar, quiero anunciar que voy a dividir mi discurso en dos intenciones, porque creo fervientemente en que el ser humano tiene opciones para escoger a la hora de reaccionar. Actuar en caliente o de manera impulsiva nos lleva a cometer errores que pueden ser perjudiciales para el prójimo y para nosotros mismos. Es como una moneda. La cara o el sello son elegibles al inicio del partido. Está en nosotros escoger el lado de nuestra preferencia. Por el contrario, actuar en frío, después del análisis y siempre con la buena voluntad por delante, te conduce por una vía de mejores resultados. Por eso decidí escribir dos párrafos, para que la juventud comprenda la diferencia del tono de ambas exposiciones y el efecto que genera el sentimiento con que comuniques tus ideas. Uno de los párrafos lo escribí desde el origen de mis emociones, con aires de desahogo personal, consciente pero disgustado, y otro desde la meditación y la calma, pensando mucho más en las necesidades comunes. Por un tiempo defendí la imparcialidad política por parte de los artistas de mi país. El argumento que me hacía caminar por la supuesta calle del medio era la intención de no irrespetar la ideología de ningún fanático de mi música, dejando la incógnita de cuál era mi posición y perspectiva con respecto a la situación general de Venezuela. Las inclinaciones individuales siempre han sido detonantes de calificativos despectivos. Para algunos, yo era un chavestia, enchufado, rojito, revolucionario. Para otros, era un escuálido, apátrida, imperialista, majunche. Pero nadie podía dar seguridad a sus hipótesis. A todas estas, la conciencia a mí no me dejaba tranquilo. Entendía claramente la diferencia entre respeto y miedo. Me preguntaba, ¿no dices lo que sientes por consideración a tus seguidores o por temor a perder una parte de ellos? ¿Son tan relevantes para ti las convicciones de la gente o lo que te importa más es el rechazo que puedan generar las tuyas? Hice la de psicólogo y entre tantas verdades que encontré en la autoconsulta, la más relevante era que yo no quería encontrarme con un cobarde frente al espejo. Sin demeritar una visión diferente, la mía presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, solo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social se dio millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que, operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público, cayeron en quiebra, ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso.
con el precio en el que está el petróleo ahorita, el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país, y nos hacen llegar a este punto crítico. 12 minutos, vamos a hacer una breve interrupción en este discurso. Bien. Repetidamente, desde que Podemos alcanzó los niveles de aceptación por parte de mucha gente como ustedes, que no se enteran de nada, les tengo que decir a ustedes mismos, que votan por aquello de que hay que castigar a uno sin ver el peligro que supone la cúpula de Podemos, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, en fin, la cúpula de Podemos, que es la que me parece... hay cosas que uno no puede permitir, o al menos no hacerles llegar a ustedes. Les hablé antes de la dimisión como presidente del Partido Popular de Esperanza Aguirre, que la hemos tenido aquí, por cierto, y de repente hoy se descuelga un montón de gente diciendo que bueno, que tendría que dimitir como concejal porque no sé qué y tal, las valoraciones políticas, pero la desfachatez sí es denunciable. Rita Maestre es la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Era una de las que esta mañana salían diciendo que cómo era posible que la responsabilidad política tenía que llevarla más allá y tenía que dimitir además como concejala. Rita Maestre es la que esta semana, no sé si mañana o pasado, se enfrenta ya a un juicio, no imputada, ya veremos, sino que le han abierto juicio oral, porque entró en la capilla de la Complutense semidesnuda al grito de arderéis como en el 36 y todas esas chorradas que dicen los descerebrados estos, la mayor parte de ellos que están en Podemos. Claro, esa gente es peligrosísima y viene financiado y con la cultura de un país como este que están viendo ahora, al que aludía esta persona, que es alguien del pueblo, que habla en el Parlamento, que le dan voz y que sigue diciendo lo que pensamos la mayor parte de la gente, que leemos algo, que vemos algo, que nos informamos de algo, y no de la pila de algunos como ustedes que siguen votando por aquello de que castigar a uno se lo damos el poder a otro sin pensar en las consecuencias que eso tiene. Oiga. Estar en lo más profundo de la devaluación, siendo una, por cierto, de las más débiles del mundo. Todas estas aflicciones que hoy sufre Venezuela tienen, según los que controlan nuestra administración, el bendito nombre de guerra económica. Nunca son ellos los culpables. Siempre hay una teoría macabra y conspirativa. Alguien queriendo dañar el proceso. Pero ¿cuántos años hemos oído ese cuento? En fin, es mucho lo que ha pasado en estos años de pseudo-socialismo, así es que me gusta llamarlo a mí. La invasión arbitraria de medios de comunicación que tenían opinión propia le permitió al gobierno controlar la mayoría del porcentaje del control, el control de la información pública. Detalle que acompañado con la amenaza y el amedrentamiento fortaleció las mordazas de la autocensura y dio permiso a una campaña política que tiene más de 15 años. ¿Subsidiada por quién? Subsidiada por nosotros. Situaciones ilógicas a las que el fanatismo encuentra lógica. El comandante Chávez, que en paz descanse, mandó a desenterrar a Simón Bolívar, por lo que concluyo que fue un acto de fijación con su memoria. Supuestamente estudiaron su estructura ósea y dibujaron una nueva cara del libertador, desacreditando esa que mucho vimos, incluyéndolo a él, en cuadros y libros de historia desde que estábamos pequeñitos. Le agregó una estrella más a la bandera, le enderezó la cabeza al caballo del escudo, le puso un nombre de mascota al avión presidencial y básicamente era su mascota, le restó 3 ceros al Bolívar, que con el debacle económico volvieron a aparecer, y hasta le cambió el nombre al país. Antes de fallecer, dejó un sucesor para que fuera elegido por sus idólatras,
Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son. Ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia. Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos y todos los venezolanos saben eso. El tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi... Esta mañana, después de conocerse la fecha del debate de investidura para tratar de que Pedro Sánchez trate de ser el nuevo presidente del Gobierno de España, poco después, una hora y pico después, Pablo Iglesias se presenta en el Congreso de los Diputados. Hemos hablado de ese documento, con un documento de 50 y tantas páginas y un programa completo de gobierno, sin ser él el que está mandatado por el jefe del Estado para tratar de lograr la investidura como presidente del Gobierno de España. Yo no quiero que dentro de 20 años, si este tipo llega al poder, concretamente, y la cohorte que está a su alrededor en la cúpula de Podemos, yo no quiero que dentro de 20 años salga una persona como la que acaban de ver hablando de mi país como este hombre ha hablado de Venezuela. Todas las políticas que se han llevado a cabo en Venezuela, todas, han sido funestas para el país. Él ha hablado de la... recuerdo aquella imagen de Chávez en una plaza en Caracas hablando de expropiar edificios como un matón, lo que era, un matón golpista, que decía exprópiese y exprópiese. Bueno, pues aquí Chávez y después Maduro, ahora Maduro, han, digamos que, retirado del empresariado venezolano toda la parte privada que sostenía la mayor parte del sistema productivo del país. Del sector de la alimentación, del sector de la energía, en fin, de todos los sectores que han puesto, lo que hacen siempre los dictadores del 3 al 4, a los suyos, a los que eran amigos míos, a los que eran allegados a mí, y claro, ¿qué han conseguido con eso? Poner una pila de inútiles en los principales sectores estratégicos de Venezuela y han hundido al país en la miseria. Es lo que está haciendo, lo que pretende hacer aquí Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un peligro para España. Y si la mayor parte de los votantes de Podemos, a los que yo aquí amablemente les pongo un adjetivo casi a diario, tontuno, por llamarlo suavemente, ¿no?, siguen pensando que esta es la solución para España, están totalmente equivocados.
Vamos a tener un serio problema, un tremendo problema en España si esta gente llega al poder. Esta gente se ha presentado esta mañana, de nuevo, Pablo Iglesias, y ha vuelto a decirle a Pedro Sánchez que el gobierno que él quiere vicepresidir, milagro que no lo dijo, oye, yo quiero ser presidente, tú te presentas al pleno para tratar de sacar la investidura, pero después el presidente soy yo. Le ha faltado decir eso. Ha presentado carteras ministeriales, secretarías de Estado, lo que él quiere coger. Quiere quedarse con la televisión, quiere quedarse con la información del CNI, quiere controlar el Ejército, el Ministerio del Interior, la Oficina Anticorrupción. Es decir, quiere meter a los matones que metió Chávez, cubanos que trajo a Venezuela, lo que quiere hacer en España. Este tío no puede llegar al poder en España. Yo no quiero decir que en el ámbito de la totalidad de simpatizantes y afiliados a Podemos, la mayor parte de la gente no sea gente valiosa y con ideas claras y que puede... Hay gente muy valiosa y cáncamos horrorosos que además están cargados de un odio feroz hacia, vaya usted a saber por qué motivos ellos se encontraban en esa situación y van contra ellos. Él, financiado por Irán, financiado por Venezuela, no puede estar en un gobierno como España. Ya tendría que haber sido imputado por una justicia española deleznable, politizada, y que me dicen que han pedido información. Ridículo, ¿verdad? Todo el mundo sabe que Pablo Iglesias es diputado por Podemos. Pues ha pedido una información, debe ser porque oficialmente la burocracia es así, de si son aforados o no, para poder imputarlo por este tema de la financiación de partidos. Estamos hablando, y ellos mismos destacan, la corrupción, que la hay a mantas. El PP es un desastre absoluto, y ese modo de financiarse que ha tenido el PP por la vía de esa corrupción político-empresarial. Y no hablamos de la financiación de Podemos, que es igual de corrupta. ¿Cómo es posible que ustedes acepten que un gobierno como el iraní, sobre todo la gente de izquierda, un gobierno como el iraní, que permite morir apedreada a la mayor parte de las mujeres que son, digamos, díscolas, y no siendo díscolas, da igual, cuando la acusación la hace quien la hace, que es el hombre? ¿Cómo es posible que permitamos que esa formación política de Pablo Iglesias esté financiada por el gobierno iraní, que cuelga a los homosexuales de la cruz, o financiada por el gobierno corrupto venezolano? Y aquí no pasa nada. Y no pasa nada. Bien, pues hoy se planta en el Congreso, y aparte de hacerle el programa a Pedro Sánchez, toca una fibra que yo no sé cómo va a encajar el Partido Socialista, que es esta. Entendemos que un gobierno de coalición deberá estar presidido por el candidato de la fuerza política que más votos obtuvo entre los partidos que conformarían la coalición. Entendemos, por tanto, que Pedro Sánchez debe ser el presidente del gobierno y, por lo tanto, actuaremos con la máxima lealtad y responsabilidad. Entendemos que la segunda consecuencia de un gobierno de coalición es que la vicepresidencia política represente a la segunda fuerza más votada. Entendemos que deberá existir una configuración ministerial y subministerial proporcional al apoyo electoral obtenido por las diferentes fuerzas políticas que configuren la coalición electoral. Nosotros no venimos a esta negociación a hablar de sillones, pero sí a hablar de una configuración del gobierno que entendemos que tiene que ser proporcional, no como una condición a priori, sino como una consecuencia necesaria, imprescindible y lógica de hacer un gobierno de coalición. Seguimos entendiendo de manera muy clara, en la línea de las propuestas que hacía el Partido de los Socialistas catalanes hasta hace 2 años, que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Y pensamos que ese ministerio debe tener labores explícitas para favorecer lo que, a nuestro entender, es la mejor solución y la más democrática a un problema político que no se puede seguir afrontando desde el inmovilismo, por un lado, y desde el atrincheramiento institucional, por el otro. Nosotros estamos dispuestos a hablar con todo el mundo, pero negociar un gobierno puedes negociarlo con quien tengas similitudes o cercanías programáticas imprescindibles para ese gobierno. Este es un jeta total y absoluto. Él habla del referéndum para Cataluña, ignorando que la Constitución, que es la ley en este momento, nadie la ha transformado, nadie la ha cambiado, nadie la ha negociado. La soberanía reside en todo el pueblo español. Él lo sabe.
Él sabe que tiene que poner por delante el referéndum, tenía a su izquierda, a la derecha de la pantalla, a ese ministro que va a ocuparse de la plurinacionalidad española. Hay que echarle huevos a ese asunto, ¿eh? Hay que echarle huevos a este asunto para meter a un ministro catalán, independentista, a llevar la plurinacionalidad española. Es que es tremendo. A la izquierda de la pantalla, a su derecha, estaba la señora Descansa, que es una pija gallega, sí, una pija gallega, de una familia importantísima, adinerada, en Santiago, una farmacia importantísima de sus abuelos, después de sus padres, que cuando tenía 18 años se paseaba por Santiago con un coche deportivo descapotable, que el episodio del bebé amamantado, el de ella, el día de la presentación en el Congreso de Diputados, era un montaje absoluto, porque la nani estaba 10 metros más atrás, con unas instalaciones importantísimas que tienen allí como guardería y tal. Son unos jetas que no hay por dónde cogerlo, y peligrosos. ¿Por qué pone este hombre siempre el referéndum encima de la mesa? Porque en realidad él tiene 40 diputados. Los otros 29 diputados corresponden a los catalanes, que no son de Podemos, a la marea gallega, que no son de Podemos, y a los valencianos. Que todos buscan cargarse a España. Es asombroso que la mayor parte de ustedes, votantes de Podemos, piensen que la solución es votarle a una formación política que se quiere cargar un gran país como España. Coño, pero es que hay que cargárselo por los corruptos. Miren, los corruptos del PP están pasando todos en fila india por los juzgados, y gran parte de ellos van a terminar en la cárcel. Los que decían, Urdangarín no entrará en la cárcel, Urdangarín va a entrar en la cárcel sí o sí, seguro. Y la justicia tardía siempre le llega a esta gente, pero darles el poder a esta gente. El sábado habló Rajoy y el domingo habló Hernando del PSOE. No el del PP, porque hay dos Hernando, el del PSOE. En canal 24 horas es recomendable, yo lo tenía en el despacho puesto en casa y estaba viéndolo allí. Y de los 25 minutos que habló, los primeros 15 nombró a Rajoy unas tropecientas mil veces. Y al final lo que vino a decir es que en realidad ellos querían pactar con Podemos. Y hoy Podemos les ha hecho un traje a la medida y ha dicho así, pues mira, esto es lo nuestro, o lo coges o lo dejas. Y claro, el mismo que el domingo decía que había que pactar con Podemos, a la vista de lo que ha hecho hoy Pablo Iglesias, decía esto. Nosotros no venimos a esta negociación a hablar de sillones, pero sí a hablar de una configuración del gobierno que entendemos que tiene que ser proporcional, no como una condición a priori, sino como una consecuencia necesaria, imprescindible y lógica de hacer un gobierno de coalición. Mire, yo con todo el respeto le diría al señor Iglesias, Pablo, no sabes dónde estás y en qué momento nos hemos perdido que el jefe del Estado te haya encargado la investidura. Seguimos entendiendo de manera muy clara, en la línea de las propuestas que hacía el Partido de los Socialistas Catalanes hasta hace 2 años, que es necesario que en Cataluña haya un referéndum. Nos sentaremos con Podemos de forma inmediata, cuando ellos quieren. Llevamos 10 días esperando, entre otras cosas, para decirles que no a ese referéndum. No, es que este mismo que están viendo ahí era el que el domingo se deshacía en elogios hacia Podemos, quería conseguir un pacto progresista. Por cierto, Pablo Iglesias decía que de ninguna manera, que no iba a sentarse con el PSOE a negociar mientras el PSOE estuviera negociando con Ciudadanos. Hoy ha dado 2 pasos para atrás, porque eso es un mentiroso. Este es un chafalmea que tiene esa capacidad de comunicación, que la tiene, pero es un chafalmea. Hoy decía que bueno, que sí, que podemos hablar con Ciudadanos, pero que de ninguna manera van a entrar a formar parte del gobierno. Que bueno, hablamos, pero en fin, de esa forma, ¿no? Decía Hernando del PSOE que Pablo, es que no sabe dónde está. No, quien no sabe dónde está es el PSOE. Quien no se entera es el PSOE. Quien no se entera en Las Palmas de Gran Canaria es el PSOE, habiendo pactado con Podemos aquí, porque le van a comer el tarro, seguro, en las próximas elecciones. Y aunque Augusto Hidalgo cree que él es un hombre muy... le van a ir por ustedes y van a acabar con el PSOE. Yo no tengo ninguna duda, pero ninguna duda. Y este ejemplo que le estamos poniendo es el ejemplo más claro de lo que no hay que hacer. Solo faltaría que en España hubiese un
Frente Popular, porque entonces ya sería el acabose definitivo. Y lo que le pasa a muchos socialistas actuales, funcionarios, la mayor parte de ellos, es que no leen, no han leído, no saben, no conocen la historia. Ellos hablan del pasado como si fuera una cosa... Pero miren, no hay que ir al año 36. Yo les invito a todos los socialistas que lean todo lo que cojan entre el año 31 y el año 34. Ese es el periodo que tienen que coger. No el 36, 31 al 34, 1931, 1934. Y como sigan por ese camino, Pedro Sánchez pues está listo, está finiquitado, está muerto políticamente, porque de aceptar el referéndum está muerto, y de no aceptarlo tampoco conseguirá la mayoría que necesita para gobernar. De modo que, en fin, quiero terminar con 3 vídeos, son 3 vídeos de La Sexta. La verdad es que yo no tengo autorización para utilizar esos vídeos, yo lo voy a utilizar exactamente igual porque ya se quejarán si se quejan de alguna manera de que los emitamos o no. Pero de cada uno de estos 3 vídeos vamos a sacar una conclusión de lo que es Podemos. Empecemos, Vicente. Dices que 15 millones de personas votaron el cambio. Y claro, 15 millones, vosotros tuvisteis 5.530.000 votos. O sea, os faltan 9,5 millones. ¿Dónde están los 9,5 millones? Salvo que contéis a Podemos, que veo que los cuentas, pero también tendríais que contar a Democracia y Libertad, es decir, al partido del señor Mas, al partido del 3%, al partido de los corruptos, a un partido independentista, salvo que contéis también a RC, un partido independentista, salvo que contéis también al PNV, que es un partido independentista, salvo que contéis a Izquierda Unida, que no es un partido independentista, bueno, a ratos, los días pares sí, los impares no, y salvo que contéis a Bildu. Es que me ha sorprendido muchísimo la afirmación. ¿Puedo es decir, o? si no, es que hay que suspenderte en matemáticas, ¿no? Y entonces lo que queda claro es que ellos quieren pactar con los que quieren destrozar este país, con los señores que quieren cargarse la España constitucional, la unidad de España, y con los que quieren cargarse el consenso que nos dimos todos hace 38 años, incluido el PNV, que como se ha sabido hoy, pues quiere romper la caja única de la seguridad social, quiere quedarse con las pensiones, es decir, quiere destruir también España. Pues más allá del examen de matemáticas de INDA, lo que está, es que no me salen las cuentas, Carmen. Lo que está claro es que lo que nos ha dado la ciudadanía en las urnas ha sido un gobierno de cambio, porque si no le hubiera dado mayoría absoluta al Partido Popular, y eso no lo tiene. Y en una democracia parlamentaria, quien tiene más capacidad de acuerdo y diálogo es el que va a gobernar. Y en estos momentos cualquier gobierno pasa por la centralidad de Pedro Sánchez, que ha dicho que lanza la mano a derecha y a izquierda, Ciudadanos y a Podemos, para poder cambiar España, porque no hay nada que rompa más España que la desigualdad, que la corrupción, que el paro, y eso es lo que hemos vivido estos 4 años con el gobierno del Partido Popular. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Vosotros siempre estáis criticando, muchas veces con razón, la vieja política, pero en los días pasados, lo contó OK Diario, se ha producido una circunstancia que te afecta y que es vieja política, viejísima, que es el nepotismo. Es decir, nos hemos enterado que el Ayuntamiento de Madrid ha contratado por 53.000 euros al año a tu hermano. Yo sé que sois una gente honrada, yo no tengo ninguna duda de vuestro aspecto ético, de vuestra honradez, pero yo te pregunto por eso, porque me parece, vamos, un típico caso de enchufismo más propio, insisto, de la castuza de la vieja política, de lo que decís representar. Bueno, yo creo que esto es fácil de responder porque la acreditación y cualificación de mi hermano está fuera de toda duda, entre otras cosas porque vosotros tenéis también la oportunidad de tenerlo aquí como economista experto y habéis tenido la oportunidad, como los espectadores, de saber qué es lo que él conoce y cuáles son sus cualificaciones. Y en ese sentido se trata de una contratación de cargo de confianza del concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid para poder desplegar el programa de Ahora Madrid. No obstante, no ese es el sueldo que cobra, porque como sabes, la gente de Ahora Madrid dona una gran parte, solo tiene, lo que creo recordar, su nómina son 53.000 euros, luego sí, lo que da con el dinero, cuando hablamos 53.000. Tu hermano Eduardo, que es un buen economista, es una persona con talento, no tenía otro sitio mejor al que ir. Si tiene talento puede irse a cualquier lado, no hay que prohibir estas cosas en política, porque, en fin, al final parece que siempre están los amigos de, los hermanos de, los familiares de, en fin. Pero es que, Eduardo, es que al margen de mis simpatías y de que hay compañeros ahí de Izquierda Unida en Ahora Madrid, a mí no me vincula ninguna relación directa con Ahora Madrid. Hay quien dice que lo que se está haciendo con eso es allanar el camino a una posible unión, si hay nuevas elecciones,
entre Izquierda Unida y Podemos de cara pues, a ir juntos en una lista electoral? Bueno, es rumorología. O sea, ¿vosotros llevaréis a tus nietos o a vuestros hijos a una obra machista? No tengo nietos, pero bueno, es igual. Machista, en la que se mofa de las víctimas del terrorismo, en la que se ahorcan banqueros, en las que se apuñala una bruja, en los que se asesina a una monja, se ahorca a un juez, y en los que se termina diciendo en las obras de Shakespeare muere todo el mundo, es decir, Gora Al-Qaeda y Gora ETA. ¿Le llevaréis a vuestros nietos? No es para niños, sí, seguro. No. Segunda cuestión. Francia, no implica que sea un delito. ¿Francia os parece una dictadura o un país impecablemente democrático? Pregunto. ¿Francia? Pregunto. Me parece un país democrático, sí. Bien, pues en Francia hace un año el señor Dieudonné se mofó de los judíos asesinados en el supermercado, en el hipercacher. Se mofó de ellos. ¿Sabéis qué ha pasado con este señor? Se mofó en Facebook, es un humorista. Se mofó de ellos. 2 meses de cárcel. Y eso mismo, las personas que se mofan de las víctimas del Holocausto en Alemania, en Austria y en otros países europeos tienen penas de cárcel, igual que los negacionistas, igual que los negacionistas, igual que los negacionistas. Y he de recordar que estos titiriteros que estáis presentando como unas víctimas de la libertad de expresión, unos chicos, unos chavales majísimos, entrañables, estos señores, uno de ellos pertenece a una asociación que se dedica a visitar a presos de ETA. Es decir, que aquí nada es casual, nada es casual. Esto no era, es decir, ¿pero eso es ilegal? No, yo no digo que sea ilegal. Lo que es ilegal, hacer un montón de ONGs también, pero bueno, lo que es claramente ilegal, te convierte en según terrorista. la legislación actual, es hacer apología o enaltecimiento del terrorismo. Eso sí es ilegal. O sea, y yo digo lo de que visitan a presos de ETA, que para mí son basura y escoria de la sociedad, porque eso enlaza perfectamente con lo que hicieron ante los niños de Madrid hace 8 días. A mí me parece profundamente inmoral, dar vivas, aunque sea metafórica o alegóricamente, a una banda que ha asesinado a 850 personas, entre ellos, por cierto, 23 niños. 23 niños. Bien, yo he traído estos vídeos de La Sexta a este programa hoy para que se den cuenta exactamente, porque yo imagino que muchos de ustedes lo ven, pero en ese tipo de programa, La Sexta es una empresa, en la actualidad, de Antena 3 Televisión. Es una empresa que ya no tendría que existir. Esa televisión quebró en su momento, y el señor Rajoy, la señora Sáenz de Santa María, todo el grupo ese de la cúpula del PP permitió, yo no sé, en realidad no sé cómo es posible que el Partido Popular haya hecho las cosas que ha venido haciendo a lo largo de esta última legislatura. Quiebra La Sexta, quiebra La 4 y, saltándose la ley, permite a Telecinco quedarse con 4 y Antena 3 quedarse con La Sexta, para que además después La Sexta, estoy hablando una ilegalidad manifiesta, en julio dijeron que no, y en agosto, por aquello de las vacaciones que a lo mejor pasaba desapercibido, dijeron que sí. Y a partir de ese momento La Sexta se ha dedicado a machacar de forma misericordia al Partido Popular, pero además, en muchos casos, mintiendo. Pero mintiendo es mintiendo. Y claro, cuando uno coge la televisión y trata de ensalzar Podemos por la mañana, Podemos por la tarde, Podemos por la noche, termina pasando lo que termina pasando. Que la mayor parte del conglomerado de votos de Podemos, gente que vive más la vida de otros que la vida de uno, gente que sigue a Gran Hermano, gente que sigue a Sálvame Deluxe, ese tipo de gente que lo único que percibe es lo que ve en la tele, termina creyendo que estos desalmados, políticamente hablando, Pablo Iglesias, Errejón, Monedero, Descansa, son la solución para un país como España. Totalmente equivocado, totalmente equivocado. Por cierto, resulta un poco ridículo, ¿verdad?, ver a Sardá como a Dalí de una izquierda extrema, siendo millonario, millonario de puta madre, como lo es el que va en Wyoming, como es Ana Pastor, como es el marido de Ana Pastor, que es la que hace el programa El Rojo Vivo. Es algo tremendo, tremendo. Y sin embargo son ellos los que dicen que la derecha, la verdad es que Rajoy lo ha hecho con el trasero, pero los están engañando, no como hay chinos, porque los chinos son bastante más listos que ustedes. Hasta el jueves, amigos.